Ya. Buenos días, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Es un honor, de hecho, que esté aquí para, bueno, principalmente me gustaría saber su nombre. Bueno, yo soy Luis Falla López, soy profesor de la UCR, de filosofía, específicamente me dedico a la filosofía antigua, he trabajado en temas de ética y entonces quizás por eso me han buscado para que pues colabore con el programa. Yo tengo un doctorado en filosofía y digamos que tengo varios libritos escritos sobre el tema específico de la ética y filosofía griega, que es lo que a mí me gusta más. Es interesante, de hecho, pues estar aquí, porque, pues, realmente a mí, desde que yo conocí sobre el tema del estoicismo, me interesó mucho. Y principalmente también me presento, yo soy Shannon Solano, este, vengo del Colegio de Naranjo, soy estudiante de 10.º año y estoy aquí también porque pues me gustaría que usted nos expandiera en cuanto al conocimiento de lo que es el estoicismo en nuestro día a día. Así que bueno, principalmente para iniciar, me gustaría preguntarle ¿cómo podría usted explicarnos lo que es el estoicismo como una corriente filosófica, ya que hoy en día se llega a confundir mucho lo que es, porque nos hablan de que el estoicismo es ver las cosas desde una forma positiva, pero realmente yo siento que el estoicismo simplemente es ver las cosas desde una perspectiva real. Entonces, me gustaría que nos explicara un poco eso. Bueno, primero que voy a contar qué es estoicismo en general. Estoicismo es una corriente filosófica que nació en Grecia en el siglo IV, final del siglo IV y el siglo III antes de Cristo. Estamos hablando de una corriente filosófica que nace con un personaje que se llama Zenón de Sitio. Zenón dicen que daba clases como una especie de corredor. Ese corredor lo que tenía era como pintado. Entonces decía que estaba en la Stoa Poikile. Entonces la Stoa es ese corredor. Como ahora que nosotros en las instituciones públicas de enseñanza no tenemos corredores para correr, para estar ahí, para ver, conversar. Pues los estoicos se reunían en eso, por eso se llaman estoicos, por la Stoa. Eh, este señor, Zenón de Sitio, inaugura esto que podría ser una escuela filosófica. Después de él vendrá uno que le va a suceder, que se llama Cleantes de Asos, y después otro señor que se llama Crisipo de Soles. Esos son los primeros tres, los que establecieron el estoicismo como digamos, como una forma de pensar distinta respecto de las otras que había. Casi todos los que sabemos algo de filosofía, pues conocemos que está Aristóteles, está Platón, está Sócrates, están los presocráticos, pero esta es una fórmula distinta. ¿Cuál es la novedad, digamos, del estoicismo? Básicamente que es una filosofía sistemática. Usted no sabe de estoicismo si no sabe de cómo se conforma el saber, ni criterios de saber. Además, no sabe estoicismo si no conoce sobre física, la física que tenían ellos, y menos aún si no tiene esto alcances prácticos, o sea, una ética. Entonces, digamos que por ahí empieza el estoicismo. Después tenemos una época más tardía, aproximadamente el siglo segundo y siglo primero antes de Cristo, más siglo segundo, que llamamos el estoicismo medio. El estoicismo medio está relacionado con dos personajes importantes, Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea. Le voy a decir un montón de nombres, pero son personajes que son, luego uno los puede ver cada uno y son muy, muy persuasivos en lo que dicen. Estos dos acercan el estoicismo, que era una visión, digamos, bastante radical de la filosofía, a otras corrientes. Por eso suele decirse que ellos son como un estoicismo suavizado.
Casi siempre cuando uno piensa en estoicos, piensa en los antiguos. Y cuando decimos antiguos, decimos gente que son muy sobrios, muy fuertes, muy firmes en principio, sobre todo en esto que tiene como nombre la arete en griego, que significa la excelencia, o como uno llama la virtud. Bueno, este es el periodo medio. Y después tenemos un periodo muy famoso, que es quizás el que nos atrae más a todos los que hemos leído algo de filosofía estoica, que es el estoicismo romano, que tiene sobre todo tres grandes personajes. Séneca, que es muy famoso por ser el maestro del famosísimo Nerón, el malo aquel, ¿verdad? El malo de los emperadores. Epicteto, que tiene una particularidad, fue un esclavo. Y siendo esclavo, luego alcanza la libertad, porque lo liberan. Y Epicteto es conocido sobre todo por escritos que un discípulo del que se llamaba Arriano retomó. Y entonces Epicteto, pues, nos trasladó a nosotros una serie de textos, pese a haber sido esclavo. ¿Ah? Y o ser en este caso después un liberto. Ya estoy hablando, Séneca es en periodos del siglo I, digamos como mediados del siglo I. Epicteto es más tardío, siglo I hacia siglo II. Y después tenemos otro personaje muy famoso que es Marco Aurelio. Marco Aurelio es como todo lo contrario de Epicteto, porque resulta que Marco Aurelio era básicamente un emperador, ¿ya? Que quizás son los emperadores más famosos de la historia. A Marco Aurelio le conocemos como filósofo básicamente porque al final de su vida escribió un texto que le llama a sí mismo, se llama así, como a sí mismo. O sea, es como pensamientos para mí. Es como te dirías así. Casi siempre, cuando uno dice, bueno, estoicismo, el que ustedes posiblemente conocen un poquito más, se refiere al pensamiento de Marco Aurelio, retocado con elementos de Epicteto y con elementos de Séneca. Eso entonces más o menos lo que tenemos por estoicismo. Ahora, ¿qué es en general el estoicismo? Pues ya te digo, una corriente que tiene esas tres grandes áreas, pero que en lo que últimamente se puede reconocer más es una filosofía que pone centro, básicamente, en la ética. ¿Y ahora qué significa ética? Muy en general, antes como un previo, ¿verdad? La ética es nuestro modo de vivir. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la vida? ¿Cómo nos comportamos? No es, sino cómo vivimos. Una cosa es que yo, por ejemplo, me preocupe por si me toque peinar, si me toque la ropa correcta, si tengo que hablar bonito, si tengo que estudiar. Bueno, esas son cosas que son prácticas, buenas. Pero otra cosa es si yo soy una persona feliz. Muy diferente, ¿verdad? Es muy una persona que me siento realizado con lo que he hecho o con lo que yo espero hacer en mi vida. Por ejemplo, para todas las personas que están estudiando, pues un sueño dorado es llegar a ser profesionales o llegar a terminar su colegio o su carrera o llegar a ser feliz. Fíjate que es muy triste cuando una gente que empieza a trabajar ya está pensando cómo pensionarse, ¿verdad? Pero es muy triste porque uno dice, uy, esta persona lo que quiere toda su vida es para hacer, ya no trabajar, cuando quizás era para trabajar lo que enseñó antes. Pero en general esto es como una ética. Los estoicos tienen por característica que esta ética es exigente. No es para nada algo como a medias o para decir que estoy nada más como tranquilito o con esto me siento más contento. No, es una ética exigente que nos mueve a decir a nosotros a tomar un compromiso. Un compromiso que ciertamente es conmigo, pero también con los demás. Ese es más o menos el estoicismo en general. Es interesante porque hoy en día el estoicismo se vuelve popular, pero no por en sí lo que es el estoicismo, sino porque se supone que nos enseña una forma de vivir una vida feliz. Y aquí es donde suelen suceder ciertas confusiones, porque nos enseñan a que el estoicismo es vivir desde la felicidad y llegamos a confundir ese concepto también. Pero entonces usted podría explicarnos el por qué el estoicismo se ha hecho popular hoy en día.
Yo no podría decirlo porque realmente yo eh, sé poquito, digamos, de las cosas de la vida común, sobre todo las personas más jóvenes. Pero yo me imagino, voy a decir por qué me imagino, voy a especular. Yo me imagino que algunas de las palabras que usan los estoicos son cercanas ahora. Son cercanas sobre todo en este sentido. Las personas sienten que necesitan algo de que agarrarse, algo seguro, Ujú, que no me comprometa en exceso, pero que me genere a mí una cierta tranquilidad. Y en eso no están equivocados, porque el estoicismo, la primera meta era estar, ojo que la palabra es muy bonita, en ataraxia. La palabra suena raro, pero ataraxia significa estar sin perturbación. Si usted logra estar sin perturbación, usted va a ser feliz. ¿Sabes cómo se dice felicidad en griego? Se dice eudaimonía. Y eso quiere decir que tengo un buen demonio. Dice, uy, se me metió el demonio. No, un buen espíritu. Eso es lo que significa. Entonces la ataraxia es no tener perturbaciones. ¿Y cómo se tienen, cómo se superan las perturbaciones? Ahí haciendo un esfuerzo muy importante por superar nuestras mayores debilidades. ¿Cuáles son las debilidades más grandes? Inseguridades, temores, angustias. Hay un montón de gente que sabemos que ahora están padeciendo esto que llamamos ansiedad. Montones de compañeras y compañeros están pasando por esta hora que me siento seguro que no duermo, que no puedo estudiar, que yo no sé qué va a ser de mi vida, que a lo mejor eh, me va a pasar por encima un camión, ¿verdad? Me van a matar. Bueno, todo ese tipo de cosas, dice el estoico, eso es producto de una invención suya, de algo que usted se lo imagina y siente un temor gratuito. Entonces lo que hay que hacer es tranquilizarnos. Y esa es la felicidad. Por eso yo me imagino que, eso es lo que me imagino, que es cercano. Pero también hay otra cosa que puede ser cercana. A ver qué te suena. A ver. Voy a hablar de Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió un libro, yo te dije, al final de su vida, ya de viejito. Oye, y escribió a jóvenes, pero escribía como una persona que recordaba sus mejores momentos y trataba de pensar en lo mejor. Pero a Marco Aurelio pasó algo que nos puede haber pasado a nosotros. Para ver si se acuerda usted. Marco Aurelio, en su reinado le tocó una terrible epidemia. Entonces, se murió un montón de gente y la gente quedó con miedo. Entonces, hay un paralelismo tan rico de ver, ¿ah? Que quizás Marco Aurelio está pensando como nosotros ahora, que acabamos de quitarnos las mascarillas, no hace tanto, ¿verdad? sí. Que acabamos de quitarnos un poquito el miedo a la muerte, no tanto, pero que seguimos intranquilos. Entonces yo me imagino que eso es lo que ha hecho que esto resuene. Por supuesto, además, hay una ventaja que tienen los estoicos frente a otras filosofías, y es que escriben para mí, no escriben para otro. Cuando uno lee a Séneca, yo les invito a todas que lean a Séneca. Hay unas cartas que son maravillosas, se llaman cartas a Lucilio. Las cartas a Lucilio de Séneca, por ejemplo, eh, algunas hablan del miedo, de la angustia, pero los miedos que tenía Lucilio. Por ejemplo, Lucilio tenía miedo a los relámpagos y a los rayos en general. Y ese miedo se traducía en angustias terribles para él. A veces no dormía porque pensaba que había una tormenta, ¿no? Entonces, eh, Séneca le escribe a él como si nos estuviera escribiendo a nosotros, diciendo, pero ¿por qué le tiene miedo a eso? No hay que tenerlo, hay que superarlo. Bueno, como él, Epicteto escribe otras cosas parecidas, en otro orden, pero siempre cercanas. Y Marco Aurelio también, ¿ya? Desde circunstancias muy distintas. Entonces, creo que por ahí. Yo creo, y te lo digo con sinceridad, los estoicismos anteriores son poco conocidos. Sobre todo porque hay unas cosas muy duras, muy exigentes y que a la gente no le gustan. Cuando a usted le dice, eso no se hace, o aquello tampoco. Por ejemplo, vamos a ver una cosa que hacían los primeros. ¿Se puede tener miedo? No. ¿Se puede tener angustia? No. ¿Y cómo hago para no tener angustia? No lo tenga. Aguántese. ¿Ah?
¿Y cómo hago yo para superar eso? Yo necesito una terapia para superar mis miedos, para superar Yo tengo miedo a las arañas, ¿y qué hago yo con las arañas? No sé, pero esto no debe estar en su vida. Es su responsabilidad asumirlo con dureza. Por eso no es un asunto simplemente de que me dé una terapia ¿cómo se llama? Psicológica. No, 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 no. Es asumirlo como una responsabilidad propia, como una construcción de quién soy yo. Esa es la perspectiva. Estoy que tal vez que hace más cercano al pensar actual. Sí, de hecho, normalmente hoy en día creo que la filosofía estoica que se volvió como que más viral en redes sociales es desde llevarlo como que en términos un poco más suaves, porque creo que como jóvenes hoy en día no solemos recibir esas órdenes tan duras de que no tengan miedo, no lo voy a tener. Entonces, creo que cuando nosotros entramos en ese periodo de pandemia, pues llegamos a pues experimentar ese miedo de que era algo que a pesar de que nosotros no podíamos controlar, pues nos afectaba en gran forma. Entonces, a base de esto, me gustaría preguntarle al profesor, ¿qué pasa cuando algo que yo sé que no está bajo mi control me empieza a afectar de gran forma? Bueno, son muy difíciles de poder manejarlo. Precisamente la clave está según el estoicismo, en asumirse. Y eso sí, es como cerrar un poquito la puerta de nuestras emociones más fuertes. Estamos acostumbrados en el mundo contemporáneo a tener emociones muy fuertes, a que nos ponen música con todo escándalo, a cantar hasta quedarnos mudos, ¿verdad? A brincar hasta que ya no soportemos, a oír música estridente, todas cosas que son externas a mí y a no pensar en nosotros mismos. Entonces el estoicismo precisamente obliga a devolverse, a hacer como una especie de, lo podemos decirle reflexión, pero no pensando, sino revisando quién soy yo. Y revisando quién soy yo es descubrirme. Entonces es como preguntarse primero. Entonces, digamos, las fórmulas son como así, como si fuera en pasos. A ver, primero, ¿quién soy yo? Yo voy a dar respuesta está fácil, Luis. Ah, no, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero ser yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué pasa si yo hago esto para mí? Ahora, los estoicos entonces solo piensan en sí mismos. No, porque es que a la par, cuando yo contesto esto del para mí, contesto el para Sharon. Porque yo sé que yo me hago también uno conmigo mismo, con las personas que yo quiero. Por eso la mencionaba a Lucilio con Séneca, porque Lucilio era el gran amigo de Séneca. Entonces, cuando yo tengo amigos, tengo libertad también. Me encuentro conmigo y me encuentro con los demás. Y así, de alguna manera, supero mis problemas. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Cómo hago yo para no tener miedo? O sea, es muy difícil. Es un trabajo de día a día. Pero yo tengo quien me ayude, quien me colabore. ¿Y quién me va a ayudar? Bueno, dice Séneca, los libros, lea, pero también no solo lea, piénsese. Entonces usted lea despacito. Los estoy con el que leerlos en carrera. Las cartas a los sitios son ciento y tantos. Así que tiene una por día, lea una por día. Y si se cansó, léasela una página. Léasela nada más, pero piénsela. Entonces la estrategia es tomar el texto, asumirlo en toda su grandeza y convertirlo en algo que me hable a mí. No como me habla tal vez como mi mamá, porque mi mamá pues, me quiere mucho. El libro no me quiere. El libro no me conoce, solo me habla. Séneca no me podía conocer, si Séneca se murió hace mucho. Se murió en el año 60. Y Marco Aurelio como en los 180. O sea, así, uff. Entonces, ¿por qué nos hablan hoy? Nos hablan porque son cercanos, porque son como amigos, porque son personas que se sentaron a pensar en nuestros problemas y los más pequeñitos, porque los problemas grandes no son los que nosotros nos deberían desviar,
Yo sé que tengo amigos que tienen problemas graves. Yo sé que hay gentes que están cerca que son difíciles, pero los problemas son míos, son muy chiquititos. Como por ejemplo, de pronto, enojarme por una cosa mínima, ¿ya? Tener miedo por una cosa chiquitita, que si me lo pienso quizás no lo tendría. Bueno, entonces, conocerse significa dominarse. Dominarse significa transformarse. Y transformarse significa recrearse. O sea, que tu vida se rearma, se redefine. Y yo empiezo a ser otra persona. Esa es la estrategia. Es interesante porque creo que hoy en día, yo creo que como sociedad deberíamos de aprender a llevar esa postura estoica, al menos no siempre, porque pues muchos no lo logramos hacer siempre, pero creo que sería bueno aprender a llevarla pues en el día a día, aunque sean ciertas cosas al inicio, pero ¿usted cómo nos aconsejaría influir con esa postura estoica en el día a día? Bueno, más o menos la idea es esta. Hay que empezar por poquito y humildemente. Voy a pensar, siempre estoy pensando en los tipos romanos, que son como los más fáciles, accesibles. ¿Con quién puedo hablar yo? A mí me cuesta. Te voy a dar el caso de Séneca. Séneca era maestro de Nerón y Nerón se portaba muy mal. ¿Ah? Nerón era muy desordenado. Y la mamá de Nerón, Agripina, era una mujer de mucho cuidado y era amiga de Séneca. Pero entonces Séneca prefería ocultarse. Ocultarse un poquitito, no se manifieste mucho. ¿Ah? Entonces la primera cosa es ocultarse, pero ¿de qué? De aquello que de pronto no me corresponde demasiado, no se adecua mucho a mí. Y pensemos en el caso de Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿a quién escribe? Se escribe a sí mismo. ¿Ya? Él es el Señor Todopoderoso, es un emperador. En tiempos de Marco Aurelio es la época en que el imperio estaba, pero el romano era gigantesco. Tenía, pues, fronteras lejísimas. Pero a Marco Aurelio le tocaron muchas guerras y la epidemia. Entonces él se oculta en sí mismo. ¿Y qué es lo que es su escrito? Un diario. Entonces veo una cosa tan sencillita como es, una cosa pequeñita. Escribe para vos. Un pequeño diario. Una cosa muy práctica, ¿verdad? Y en ese diario, ¿qué voy a poner? Y pues, ¿quién soy yo? ¿Y quién puede leer ese diario? Solo yo. De Marco Aurelio escribió y hoy por hoy está en todas las librerías. ¿Verdad? Entonces, ¿qué clase de diario es ese? Es un diario público. Sí, es un diario distinto. Yo te voy a decir, tengo una experiencia. Yo tengo un amigo que fue alumno mío y que una vez me hizo algo muy raro que yo me quedé muy anonadado, no sabía ni qué estaba diciendo. Él me regaló su diario. Y yo dije, ¿para qué lo quiero yo? Yo no quiero leer sus cosas así íntimas. No, es que yo escribo todos los días algo. Lo escribo para mí. Y a mí me gusta la gente con la que tengo amistad, pues dale. Entonces es como hacer un diario para los demás. Mío, pero para los demás. Para la gente que yo quiero. Como escribir una carta a alguien. No un emoticón. No un mensaje de texto. No, una cartita. Si se puede aguantar, pues a mí me pasa esto, te voy a confesar. Porque no soy de muchas redes sociales. Porque yo me emociono y empiezo a escribir un montón. Y después me dice, ay, qué largo. Yo no lo leí. ¿Ah? Porque escribí como una página. Y dice, pues, no, hombre, yo no tengo tiempo para leer tanto. Pero sí tengo tiempo para leer, para oír cosas. ¿Ah? Entonces, pero el secreto es reaprender. Entonces, secreto, uno, inicial, escriba. Ojo que es el primero, pero escriba para usted sin que le dé más que un pie para escribir para los demás. Eso es un primer paso. Otro paso es reencontrarnos, que puede valer la pena reencontrarnos otra vez con la gente, olvidarnos un poquito de las cosas que nos han cerrado los demás
¿Qué cierra hacia los demás? Pues yo, lo digo personalmente, y pues cuando estamos hablando, ahorita por dicha, imagínate que estuviéramos con un celular aquí, estaríamos viendo, ya, uy, ¿qué hora es? Uy, me mandaron un mensaje, ¿verdad? Y no me pusiste atención. ¿Verdad? Poner atención tiene que ver también con una novedad. Hoy, entonces de pronto apagar el celular un ratito, ¿verdad? Escribir un ratito a mano, ¿verdad? No con computadora, a mano. ¿Para quién? Para mí. ¿Verdad? Dos, y todavía podemos inventar otras fórmulas, ¿verdad? Pero creo que para mí es muy importante, y esa es una fórmula que yo te recomendaría, le recomendaría a todas las personas que con las que quisiera comunicarme hoy. Lean, lean mucho. Leyendo uno se encuentra, y encuentra ahí grandes secretos. No lean cosas difíciles, eso vendrá. Lean cosas que sean accesibles, pero que se vuelvan difíciles en ese sentido. Yo leo algo y me dice más. Un solo ejemplo, chiquitico. Un texto que diga como esto. Esto lo dice Epicuro, un filósofo paralelo, digamos, de la misma época. Pero dice, para mí el dolor no es nada. ¿Y por qué? Porque el dolor tiene picos y dura muy poquito. Y todo lo demás debe ser felicidad porque no tengo dolor. ¿Ves? Entonces, bueno, si voy a ver esto, voy a pensarlo. ¿Y cómo lo pienso? Con un dolor. Se me murió el gatito. ¿Ah? Se me falta tal cosa. Tengo hambre. Bueno, y hay que pensar a ver cómo lo traduzco. Me explico, o sea, leer algo así, pero que te marque. Y después escribir sobre eso, a ver qué cosas puedo hacer. Esas son algunas herramientas posibles. De hecho, es muy interesante ver que a veces muchas personas solemos leer, pero creo que algo que debería hacerse es reflexionar, aunque sea leer un poco, pero reflexionar en eso. Porque a veces una simple frase, una simple página ya puede traer muchos mensajes para cualquier tipo de persona y para tomarlo en práctica día con día. Hoy en día suelen suceder muchas situaciones que pues nos dejan así como que muy mal, ya sea físicamente o emocionalmente, pero en esas situaciones suelen suceder más en el ambiente estudiantil, en la parte del colegio, porque hay situaciones así como que, un ejemplo, yo estoy durmiendo, pero de la nada me pongo a pensar en la nota de mi examen. Entonces yo ya empiezo a tal vez salir mal en este examen y así sucesivamente. Me empieza a dar esa inseguridad y esa preocupación y esa ansiedad. Entonces, en ocasiones así o en cualquier tipo de ocasión que sucedan ese tipo de pensamientos, ¿cómo puedo yo enfrentar una situación que yo sé que no está al control mío o que yo no puedo controlar? Bueno, eso me permite hablar de un tema que hemos dejado de lado. Es capaz de que se nos acaba el programa y no lo decimos, que dice que lo preguntaste. Y es el tema de la virtud. La palabra virtud no es bonita. Voy a decirlo con otra palabra que se dice en griego, se dice arete. O sea, como un arete. Arete. No se te vuelve la palabra, porque arete significa excelencia. La excelencia. Por ejemplo, uno dice, bueno, este tiene muchas virtudes académicas. Ah, excelente. Se sacó un excelente. Pero hay personas que tienen virtudes académicas, pero no tienen virtudes morales. Se porta muy mal. Bueno, en general, las excelencias en los antiguos se desarrollaban conforme con el tiempo y suponen reiteración. O sea, yo hago una cosa y me salió bien. Por casualidad, esto no es una excelencia. No es un arete para mostrar. Los aretes que se muestran, los aretes, aretai se dice en griego, las aretai, ¿ah? Son aquellas que yo hago consistentemente. Entonces, yo
Hoy pasé una angustia por mi examen, pero sé que toca enfrentarla. Me costó hoy, pero voy a seguir practicando. Y mañana, y pasado, y la siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cada vez enfrentando de la manera más responsable lo que yo puedo hacer mejor. Dicen los estoicos que si usted día a día practica, ahí va saliendo. Si usted quiere nacer ya vendido, no lo va a lograr. Y lo peor es esto. Ojo que es voy a decir lo contrario. ¿Qué pasa cuando uno hace las cosas mal? Sí, en griego se dice muy bonito, dice kakai. Son las kakai. Kakai dice, a mí me gusta decirlo así para ser bien claro, hacer caca. ¿Y qué significa hacer cosas feas, malas? ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros hacemos, pero reiteradamente, lo que es negativo. Entonces yo sé, por ejemplo, que a mí me afecta eh, incentivar el miedo. Así, a mí me afecta. Como lo sé, entonces no lo voy a incentivar. Hoy lo logré. Ya eso es una virtud. Ya eso es una excelencia. Es un arete. Pero si no pude, no puede convertirse en un vicio. O sea que no debo repetir lo que me salió mal. ¿Verdad? Pero que conste que estamos hablando de cosas que no son como las que nos recetan directamente, digamos, en la televisión, en las redes sociales. No, 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 no. Son cosas que son mías y que yo sé que no me salen bien. Entonces, las que no me salen bien no pueden convertirse en costumbre. Las que me salen bien tienen que convertirse en costumbre. Esa es la fórmula que llamamos arete. O sea que esas son las famosas virtudes estoicas. La virtud, la que va a producir la felicidad, es aquella que me hace sentirme realizado con lo que yo hago, porque lo practico todos los días. Y evito, en la medida de lo posible, todas las que son las cacay, las malas. Voy a tratar de evitarlas a toda costa. Ahora, ¿quién define eso? Mamá, papá, el libro, no, 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 no. Eso me lo encuentro yo, porque a diario lo tengo. Como que cosas tengo, mira, ya uno no va a ponerse contra los demás. ¿Qué hace? Yo puedo decir que yo tengo una cosa con Ignacia, yo hablo mucho. Se nota. No habla de él, no habla de él. ¿Por qué no se calla? Bueno, todavía no me han dicho que me calle, pero seguro yo lo practico. Si hace falta, me callo. Pero me cuesta, por hablar de ti. Pero eso, pues, puede ser que sea, bueno, a mí no me afecta tanto. Pero en cambio, por ejemplo, el, el tener vergüenza me puede afectar mucho. ¿Por qué? Porque de pronto me da vergüenza cosas que no debería dar vergüenza. Ay, entonces eso, no, eso es una caca ahí. ¿Sí? Por eso los estoy, entonces hacían una revisión de qué cosas sí, de cosas no, pero para que yo las pueda practicar, o sea, para que las pueda convertir en parte de lo que yo debería hacer en mi vida. Sí. De hecho, pues pensando en eso, a veces sí suele suceder que, pues, hay personas que, bueno, en el tema de que usted dice que es muy hablantino, suele suceder que hay personas que sí son así como que llegan y dicen, no, no, usted habla mucho. Creo que desde ahí se da como que esa inseguridad. Ahí es donde entra un factor que creo que hoy en día es muy popular, ya que nos da cualquier cosa que nos digan, creo que por sistemas sociales, realmente no sé por qué será, que todo nos afecta además. Porque si ya nos hacen un comentario acerca de lo físico o de la personalidad de uno, creo que se empieza a crear esa inseguridad, esa insatisfacción y nosotros no realmente sentimos que no podemos controlar eso, pero yo creo que eso es una de las cosas que depende de nosotros, porque el cómo reaccionamos nosotros ante esos comentarios es lo que debería ser lo principal. Si esa persona me dijo, usted habla mucho, bueno, yo puedo mejorar eso, lo puedo mejorar, pero no significa que me vaya a afectar de una forma negativa. Entonces, respecto a muchas situaciones, también hay algo que se da en los vínculos amorosos, en los vínculos amistosos, en las relaciones de trabajo o estudiantiles, en cualquier aspecto creo que se da, y es el que a veces nosotros no sabemos cómo, bueno, popularmente, cómo salir de ahí.
o si realmente debo seguir ahí, si lo debo seguir intentando, mejor me retiro. Entonces, usted, profesor, ¿cómo nos aconsejaría, cómo nos ayudaría a saber, a distinguir cuándo está bien aceptar la realidad y retirarnos o seguir intentando a pesar de que a veces es un poco difícil? Depende que, obviamente, voy a hablar como estoico, ¿verdad? No te voy a contestar como otras filosofías, hay otras filosofías para responder distinto. El estoico diría lo siguiente, a ver, todo tiene que estar medido racionalmente. O sea que a mí, lo primero que me tiene que mover es mi pensamiento. Si el pensamiento o la razón me dice que esto no es conveniente, pero lo he pensado bien, porque tengo todos los datos, porque sé que esto me conmueve mal. Entonces, si eso me dice que la cosa va mal, yo tengo que detenerlo. Con toda dureza, con toda claridad. Y una vez que yo lo detengo, pues tal vez voy a tener dificultades para tener freno. Pero es precisamente ahí la clave. O sea, de alguna manera u otra, yo en, esta, en estas circunstancias tengo que frenar. Pero, ¿qué tan fuerte, qué tan duro? El estoico en general va a tender a decir, no se permita hacer algo que vaya más allá de lo necesario y adecuado para su vida racionalmente. No porque lo quiera, porque se le nazca o porque se lo diga, no, no, porque usted lo ha pensado. Y esa es como la formulita que podría decirte sobre este Sí, freno, esta contención. es realmente, pues me ha gustado mucho, pues el conversar con usted, porque hay temas en que a veces uno tiene ciertas dudas y pues necesita que se les respondan profesionalmente y pues realmente ha sido un gusto tenerlo aquí porque tras de aclararnos muchos temas, pues la verdad también me llevo yo para reflexionar. Entonces, realmente ha sido un gusto conversar con usted y reflexionar sobre ciertas cosas. Así que, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y porque de verdad que para mí es un gusto enorme, enorme compartir con una persona que sé que le entusiasma la filosofía, quizás como a mí o más. Y cuando uno ya tiene su tiempo estar en eso, encontrarse con la oportunidad de personas, como el caso tuyo y de muchos otros, que se le abre perspectivas con filosofía, es como el lugar para sentirse realizado. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted.